Ya, entonces lo estoy grabando. Compartimos pantalla. Entonces, compartimos pantalla. Muy buenos días, señores alumnos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Les he enviado a vuestro correo, ¿no es cierto? ¿Sí? Les he enviado al WhatsApp. Aquí al WhatsApp les voy a enviar al WhatsApp en este momento les envío el ejemplo, ya, para que lo tengan y lo vayamos desarrollando mientras hago la clase. Ya, entonces vayan haciéndolo mientras desarrollo la clase. Ya, aquí está, estructura, realidad, ejemplo breve. ¿Qué es esto? Realidad, ya está, realidad. Ya, este es el ejemplo. Ya, ténganlo. Y también le voy a dar aquí a esta plataforma, lo voy a cargar el ejemplo. Ya. ¿Tienen el ejemplo? ¿Lo están viendo? Ya, entonces el ejemplo los estoy mandando y hoy día vamos a trabajar eso, el ejemplo. Aquí está el archivo. Entonces, el trabajo consiste en dos niveles, ¿no? Dos niveles que hay que hacer el trabajo, ¿no? En dos niveles tenemos que llevarlo al trabajo. Uno, en el nivel de las estructuras actuales, analizar lo económico, lo social, lo político. Disculpen, lo económico, lo social, lo político y lo mental. Y como lo estructural es un tema que viene del tiempo de atrás, que tiene una permanencia, que tiene una presencia desde antes en la parte de las permanencias. Entonces, vamos a trabajar el tema en esas dos, ¿no? Este es el ejemplo. Si lo tienen ahí, ábranlo para que me sigan, o si no, me siguen nomás con la pantalla compartida. Entonces, acá dice, evidenciando un problema estratégico desde la permanencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso para dar en este ejemplo? ¿Cuál es vuestro primer paso? Toda persona, todo estudiante, toda persona que está haciendo un análisis, tiene una hipótesis. Todos tenemos una hipótesis de cómo es de qué es un problema estratégico. Ya, o sea, no hay nadie que no tenga esa predisposición, esa idea, ¿ya? Entonces empezamos cada uno, ¿ya?, buscando una hipótesis, o sea, una idea aproximada de qué puede ser el problema estratégico, ¿qué puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser el problema estratégico, no? Entonces, pero para que sea estratégico, yo tengo que preguntarme, ¿qué es estratégico? ¿Qué es estratégico? Estratégico es el problema clave, un problema del cual dependen otros problemas, un problema del cual, o un factor del cual mueven a otros problemas, ¿no? Entonces, como acá, que les explicaba en este PPT, que el problema estratégico es un problema que mueve a lo económico, mueve a lo político, mueve a lo mental, mueve a lo espiritual, no mueve a todo. Y no solo mueve, sino que determina su existencia, determina grandes acciones, determina problemas que hay aquí, ¿no? Y en general determina que todo esto sea un problema o entre en una crisis, ¿ya? Ese es un problema estratégico, ¿sí? Pero como esos asuntos son profundos, parte de la estructura, de fondo, son fenómenos que están ahí instalados en una realidad nacional, ¿no es cierto? Entonces, es un fenómeno.
ya es un fenómeno instalado, y tiene carácter de permanencia. O sea, se presenta siempre, en todo momento en la historia. Por lo mismo que es un problema estructural, es un problema que tiene tiempo, que está ahí. El cimiento de una casa es lo más viejo, es lo primero que construyes. Y tienes que construir en una parte de la tierra donde es una tierra la más antigua. La tierra estructural donde está la parte de las piedras, ¿no? La parte de la tierra donde está duro. Entonces, más o menos comparando el cimiento de una casa, esto sería la casa, ¿no? Infraestructura, estructura, superestructura, ¿no? Entonces, en la permanencia sería el cimiento de esa casa. ¿Ya? La parte donde vas a colocar la zapata, el concreto más fuerte, las piedras, ¿no? Toda la grava. Entonces todo eso se centra aquí, ¿no? Perdón. Entonces, para hacer el trabajo tienes que preguntarte eso, ¿no? Y tienes que hacerte una pregunta. ¿Esto realmente determina e influencia a todos los aspectos de la estructura nacional? Entonces, antes de plantearte el problema, en la hipótesis, todavía tu hipótesis, todavía no has leído los libros bien, no estás todavía teniendo mucho conocimiento, mucha literatura científica, mucho respaldo científico, ¿no? Entonces tienes ideas, o ya has empezado a leer, pero no son todavía firmes, entonces tienes que preguntarte, el problema estratégico, ¿qué es lo estratégico, no? Y acá yo te pongo un pie de página para explicarte qué es lo estratégico, ¿no? Entonces yo digo acá, estratégico significa un factor clave, la llave, el acceso, lo importante, algo por lo cual pasar para conseguir el resto de una estructura o un organismo, ¿no es cierto? O sea, lo estratégico es que por ahí pasa todo, y eso también pasa todo pasa por ahí, y ese factor pasa también por todo, determina, ¿no? Entonces acá he puesto una palabra, ¿no es cierto?, que lo estoy usando mucho, es lo estratégico determina, ¿ya? Lo estratégico determina, o sea, no es solamente un factor más, es determina, o sea, mueve al resto de estructuras, de procesos, de fenómenos, ¿ya? Pues acá hay que trabajar estructuras, fenómenos, procesos, ¿ya? Entonces aquí pongo determina, ¿no? Luego digo que lo estratégico es parte de la estructura, sistema, determina el resto de las estructuras, ¿no? Y es algo estructural, ¿no? Entonces acá le pongo que es parte de la estructura. ¿Qué es la estructura? Es la zapata, es la base. La estructura, por ejemplo, en las sociedades, la procura de recursos. Una de las cosas estructurales de la sociedad, ¿qué es lo primero? Lo más esencial de una sociedad, ¿no? La procura, el procurarse recursos, ¿no? O sea, ese es estructural, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Otra cosa estructural de la sociedad es la reproducción. Entonces, la sociedad necesita reproducirse, eso sería estructural, ¿no es cierto? Estructural, ¿no? Entonces, y aquí había que poner lo que es estructural, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es estructural? Entonces aquí le voy a poner una nota de pie, ¿no? ¿Qué es estructural, no? Pues acá le pongo la estructural, es lo que sí o sí tiene que hacer una sociedad, o sea, es parte de vital, es una parte vital, es un soporte, ¿no? Puede ser cimiento, ¿no? Entonces le pongo con palabras sinónimas, ¿no? Entonces el tema estructural tiene ese sentido, ¿no? Entonces aquí le estoy poniendo, le estoy enriqueciendo, ¿no? Construyendo. Entonces,
Otra de las cosas es que tiene que determinar, y acá pongo la palabra determinar, o sea, es importante que determine, es importantísimo que determine, ¿no? O sea, para que sea estratégico tiene que determinar. Entonces, ¿por qué estamos buscando lo estratégico? Porque cuando buscamos lo estratégico, tenemos el punto clave, y cuando lleguemos a la solución, a la propuesta de solución, conociendo ya el problema estratégico clave, va a ser más fácil intervenir sobre eso, ¿no? Y va a ser más fácil, más posible a hacer los cambios justo rato antes que ustedes, que Berenice me llamara recordándome que me estoy pasando de tiempo, mil disculpas de nuevo. Estaba viendo el problema de Finlandia, ¿no? El país donde a los profesores les pagan más que a los futbolistas o a los políticos, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, ellos han determinado que lo estructural, lo estratégico es la educación. Ahí está. Entonces ustedes también pueden decir, profesor, lo estratégico es la educación. Muy bien, entonces demuéstrame qué es lo estratégico. Yo no te voy a calificar si es tal o cual, te voy a calificar el proceso que tú le sometes a la evidenciación del problema estratégico, ¿ya? Entonces, también tiene que ver con el sistema. Acá hay otra palabra que se llama sistema, ¿no? O sea, mueve el sistema, determina el sistema, ¿no? Entonces, lo estratégico es estructural, ¿no es cierto? Aquí pongo estructural, pero lo estructural también es una permanencia, y aquí pongo permanencia, ¿no? También acá te doy un glosario pequeñito, te hago, de qué es permanencia, ¿no? ¿Qué es permanencia, por ejemplo? A ver, yo tengo un problema en el labio cada vez que como algo cálido, no sé qué, se me salen unos granitos. Pero ese problema lo tenía en la niñez, lo tenía en la infancia, lo tenía en la adolescencia. Esa es una permanencia, pero yo tengo que ir a buscar la causa de esa permanencia, de esa permanente alergia que tienes tú. Entonces voy a encontrar que tienes un hígado que tiene problemas, que tiene dispepsia, un hígado que le falta sus funciones. Entonces estoy buscando una permanencia. En la sociedad, ¿qué es una permanencia? El crecer, el nacer, crecer y morir. Todos los pueblos nacen, crecen y mueren, todos los seres vivos. Una permanencia es que una civilización, un orden, un tipo de gobierno, un tipo de sociedad, un tipo de organización, igual nace, crece, tiene su decadencia y da paso a otra. Una permanencia es que en todas las sociedades existen revoluciones sociales, políticas, ¿no? Un régimen nace, se desarrolla, prospera, tiene éxito, sigue creciendo, llega un momento en que se desfasa, la gente que está ahí se vuelve floja porque cree que así va a funcionar todo, otro sistema comienza a aparecer más nuevo, entra en decadencia, en crisis y muere, ¿no? Eso ocurre con todo, ¿no? Eso se llaman permanencias. Y eso que he dicho yo, ese hecho de crecer, nacer, se llama el fenómeno. Entonces, los fenómenos son permanentes, son estructurales y muchos de ellos estratégicos, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan estos términos. Los voy a ir desarrollando más, les voy a ir dando más literatura sobre estos términos para que ustedes se familiaricen con ellos, ¿ya? Con estos términos, ¿ya? Entonces, así, por ejemplo, podemos encontrar, todavía no estamos haciendo el trabajo, ¿no? Estamos todavía en la etapa de la hipótesis, ¿no? Entonces, yo pensando con todos esos elementos, con todo lo que conozco, lo que he estudiado en la secundaria y quizás en otros cursos, mis lecturas, la manera en que yo asumo las noticias o veo programas de análisis, ¿no? Entonces, más o menos yo, con esos criterios, con estos parámetros, con estos conceptos,
¿no? Con estas aproximaciones, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo siempre he pensado que el problema del Perú estructural son las mentalidades de pobreza, ¿no? Acá te pongo ejemplos, ¿no? Yo siempre he pensado que son las condiciones del espacio andino, porque es muy difícil y por eso estamos atrasados. No, yo creo que es la influencia de los conquistadores. Y así hay una serie de gente, ideas que comienzan a salir a raíz de eso, ¿no es cierto? No, el pueblo peruano no es tan ciudadano, no es participativo, es tonto cuando vota. La informalidad es nuestro problema. Entonces comenzamos a ensayar, ¿no? Bajo estos parámetros que les he dicho, una serie de aproximaciones, ¿no? Y bueno, pues entonces llegamos a una aproximación, ¿no? Entonces llegamos a una aproximación y ya me quedo con esta, ¿no? Porque vamos a seguir pensando, debe ser esta, debe ser la otra, y va a salir un montón de factores, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, las mentalidades, la idiosincrasia, la religiosidad, conductas en el trabajo, tipos de organización que tenemos, van a salir infinitas, ¿no? Pero me quedo con una, solo con una, porque ahí me enredo. Entonces, lo primero que hago es, pues, planteo la hipótesis, y yo, para mí, en este caso voy a trabajar mi hipótesis, ¿no? De Martín Romero como alumno, me estoy poniendo en vuestro caso, y para mí es que el problema fundamental para mí es que persiste un pensamiento feudal, ¿no? Un pensamiento feudal, ¿no? Que determina lo económico, los defectos económicos, social y político, ¿no? Entonces acá también yo podría hacer otro, ¿no? Acá podría ser yo qué es feudal, ¿no? Entonces incluso yo podría definir lo feudal, ¿no? ¿Qué es lo feudal? ¿Qué es lo feudal? ¿Ya? Entonces, Martín Romero, ¿cómo está entendiendo lo feudal? O Berenice, o Carlos, no sé, ¿cómo están entendiendo lo feudal? Entonces tengo que definir qué es lo feudal, ¿no es cierto? Lo feudal es, digamos, ¿no es cierto?, el pensamiento, ¿no es cierto?, pensamiento, ¿no?, de un señor que merece todo, no da cuentas a nadie, ¿no es cierto?, tiene su poder, digamos, sobrehumano, su poder no nace de que están elegidos, nada, ¿no? Entonces es una persona que se cree un ser especial y trata al resto con desprecio, no lo respeta, ni sus propiedades, nada, entonces, como vasallo, ¿ya? Entonces, yo he descubierto que el peruano tiene esa impronta. Todavía alguno dice, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién soy yo? Oye tal, oye cual, ¿no? Entonces comienza a verte a discriminado. Y eso funciona en la economía, funciona en lo social, ¿no es cierto? La falta de unidad nacional, funciona en la política, ¿no? La política es una casta de grupos, de unos cuantos, ¿ah? Entonces, yo llego a más o menos a esta conclusión, ¿no? Pero eso no basta que yo haya llegado a la conclusión, no basta que yo haya llegado a este punto, tengo que demostrarlo, ¿no? Y de nuevo, para ver si este problema es realmente problema estructural, de nuevo me pregunto, este problema estratégico que considero, determina realmente el cambio o defecto de las demás estructuras, porque, ojo, lo estratégico no solo es lo malo, es lo bueno. Ya vamos a ver nosotros cuando hagamos un análisis de la sociedad, cómo en la sociedad se analizan los aspectos externos e internos. Los externos son los que no dependen de ese grupo social.
Los internos son los que sí dependen. Y dentro de los factores internos se analiza, ¿no?, el clásico FODA, ¿no?, el clásico fortalezas y debilidades. Y dentro de lo externo se analizan las oportunidades y amenazas. Se hace un balance de eso, cuánto esta amenaza es mayor, cuánto tienes más debilidades. Hay un cuadro de vulnerabilidad que un día les enseñaré, o cuánto este no uso de esta oportunidad vulnera, ¿no? Entonces hay unos indicadores que se hacen, ¿no? Pero eso nos llevaría todo un semestre, ¿no? Y no se trata de hacer un análisis así profundo, ¿no? Entonces, en lo que tenemos que fijarnos es en lo interno. O sea, yo no puedo poner pues aquí, ¿no?, el problema del Perú es el imperialismo. ¿Qué vas a hacer tú con el imperialismo chino, ruso, norteamericano? No vas a hacer nada, ¿no? Pero si dices, el problema del Perú es que no estamos unidos frente al imperialismo, o factores externos, amenazas externas, esa es otra cosa. Ahí estás tocando una debilidad, sobre la cual tú sí puedes intervenir. Sí se puede intervenir sobre las debilidades, ¿no? O sea, lo interno, ¿no? Entonces, una vez que he hecho esto, una vez que me he aproximado a la hipótesis, ¿no?, a esta hipótesis, yo voy a probarla. La primera prueba es decir, determina, sí determina, porque yo intuyo que el pensamiento feudal perjudica la economía, Entonces aquí vamos a ver lo negativo, ¿no? Vamos a ver la fortaleza, ¿no? En este caso estamos analizando la vulnerabilidad del país, ¿no?, el curso de realidad nacional. Ya después, cuando digamos la solución, vamos a hacer de nuevo una búsqueda, pero ya también de las cosas positivas, porque con las cosas positivas se puede destruir esto. Ya, eso ya después lo vamos a hacer, pero ahorita nos vamos a centrar en buscar el problema estratégico, ¿ya? Y para mí es la persistencia de ese pensamiento terrible, feudal. Tú sabes quién soy yo, oye, chola tal, oye, chola cual. Tú también eres chola, pero tú eres más chola que yo. Así no, te insultas de tal, de cual, se juntan unos grupitos, ¿no? ¿Cómo esa persona va a ser como yo? En el fondo, discriminamos al homosexual, al distinto, al que piensa al nerd, al raro, al que tiene un defecto. Entonces, digamos que y acaparamos todo, no tenemos sentido de competencia, ya. Entonces, para mí, que ese es el problema, ¿ya? Entonces, una vez que yo he planteado esto, Profesor, no se le escucha. desde hace rato, ¿desde qué parte no se me escucha? Fue un ratito nomás, profe. Ya. Profe, no escucho nada. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Alguien me está cerrando el micro? Ya. ¿Se está entendiendo hasta acá, señorita? ¿Se está entendiendo? No escuchaba, profe, casi nada. Ya. No se le ha escuchado, ¿Se está profe. entendiendo lo que estoy explicando? Sí, profe. Ya. ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Ya. No sé quién está cortando mi micro, no he programado para yo solo controlar. Al toque cuando se calle me dicen, ¿ya? Si alguien está controlando el micro, por favor, no cierre mi micro. Ya. ¿Continúo? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Ya, entonces, dígame. ¿Podría repetir la última parte? Porque no se le escuchó. Ya. La primera parte es que
yo me aproximo a una hipótesis, ¿ya? Me aproximo a una hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que por intuición, por mis conocimientos, por mi formación, por todo lo que conozco, ¿ah?, de mi vida cotidiana, me aproximo con estos parámetros a una hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso, la hipótesis que yo he descubierto, o que voy a trabajar, o que estoy proponiendo, es que el problema del Perú, el problema estructural, ¿no?, que es estratégico, que es en permanencia, que es un fenómeno, ¿no?, fenomenológico, no, es que en el Perú persiste un pensamiento feudal, económico y social, ¿ya?, y político, ¿no? Entonces he dicho que lo feudal sería esa forma de pensar mediante la cual yo pues soy el mejor y discrimino, ¿no? Prácticamente monopolizo, acaparo, desprecio al otro, ¿no? Entonces eso sería el pensamiento feudal que yo veo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? El primer paso es que yo determino mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis de trabajo, a ver, de repente con esto voy a aproximarme, a ver, voy a ver qué tal funciona, ¿no? Voy a ver qué tal funciona. Entonces comienzo comienzo a sustentar, pues, ¿no? Comienzo a sustentar, ¿no? Espérate un ratito. Espérate, voy a contestar algo para que me edite. Más tarde contesto, estoy en clase. Ya. Entonces mira, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué tenemos? El segundo paso, una vez que ya tengo la hipótesis, es que voy a demostrar esto, voy a demostrar, ya, tengo que demostrar. ¿Cómo voy a demostrar? ¿No? Lo tengo que probar, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo que tomar en cuenta ahora ya no solamente mi intuición, lo que yo conozco, ¿no? ¿No? Ya no solamente, ¿no es cierto? Ya no solamente con lo que sé. Estoy hasta yo es lo que sabía, ¿no? Hasta ahí es lo que sabía, ¿no? Hasta ahí es lo que sabía. Ahora sí tengo que respaldarme con la comunidad científica. Por eso les he estado dando los textos, les he dado el texto en el OneDrive, ¿no es cierto? Está colgado en la plataforma. Les estoy mandando link a vuestro WhatsApp para que tengan videitos bonitos. Le voy a mandar más tarde unos lindos videos, una entrevista a Hildebrand, por ejemplo, que te hace un análisis histórico de la crisis actual, del oportunismo de los partidos, muy bonito. Ya les voy a estar mandando, ¿no?, libros, textos, la propia clase que estoy haciendo, que es información, ¿no? Entonces de nuevo me pregunto si mueve y determina, ¿no? Entonces voy a probar en los tres planos, ¿no? En el plano económico, en el plano social y en el plano político. Y en el cuarto plano, en el plano histórico, ¿no? Entonces, por eso que lo divido así el trabajo, ¿no? Lo económico, lo social y lo político. Ya me estoy construyendo recién lo económico, ya estoy construyendo recién, ya, pero con el ejemplo que tengo hasta acá les va a ayudar mucho. Ya, entonces, yo también estoy haciendo la tarea junto con ustedes, ya, para que me pongan vuestros zapatos, pues, ¿no? Fácil es que un profesor diga, haz esto, a ver, tú haz, ¿no? Entonces yo también estoy haciendo, ¿no? Como alumno. Ya está. Entonces, en cada uno de estos planos voy a demostrar, en lo económico, en lo social y en lo político. Ya, entonces voy a empezar por lo económico, que es lo más determinante, ¿no?
Aunque muchos dicen que lo político es determinante, eso también está en discusión, ¿no? Entonces cada uno de ustedes sabrá cuál es lo más determinante, ¿ya? Entonces, cada vez que voy a demostrar uno de los planos, económico, social o político, lo que voy a hacer enseguida es, dentro de lo económico, dentro de lo social y dentro de cada plano, de cada estructura, la primera parte va a ser un análisis de la actualidad. Y la segunda parte va a ser un análisis histórico. Ya está. Entonces, empezamos con la actualidad. Por favor, alumno Martín Romero, ya me pongo en vuestro caso. Dígame por qué en lo económico el pensamiento feudal sigue siendo un problema. Bueno, le voy a demostrar por lo siguiente. Nuestra economía es una economía mercantilista, no es capitalista. Capitalismo es cuando libremente las personas compiten. Un Estado justo hace que uno no tenga monopolio sobre el otro, que le deje participar en el mercado. Eso es capitalismo. Pero lo que tenemos en el Perú no es capitalismo moderno. Es más bien un mercantilismo y un rentismo. A ver, explícame. Un grupo de mafiosos, de gente poderosa, agarra el mercado, la producción de, por decirte ya, oxígeno, ahora que estamos en la época del COVID, ¿no? Entonces, hace una ley, soborna congresistas, soborna ministros, lo coloca de sus trabajadores o de modo muy sutil, le da alguna prebenda y hace que solamente una fábrica produzca oxígeno cuando todos están muriendo. Y como es una sola fábrica la que produce oxígeno y no hay competencia, entonces produce cualquier cosa, el oxígeno que le da la gana, con bajo nivel de concentración, ¿no es cierto?, en tubos malogrados y al precio que le da la gana. Y si quieres nomás, si no, no, te mueres del COVID, ¿no?, sin oxígeno. Eso funciona en todo. En la agricultura, funciona en la minería, funciona en el comercio, en las finanzas, en la circulación, en la producción, en el mercado, en todo funciona eso. O sea, un grupo de gente, como en la época feudal, entonces estoy ya demostrando que es pensamiento feudal, ¿no es cierto?, agarra, ¿no es cierto?, y con esos poderes divinos que tiene, que se cree sangre azul, gente de primera, a mí no me toca nadie, conmigo no te metas, ¿no? Entonces esa gente que así piensa, ¿no?, tiene el dominio de la economía del Perú, ¿no? Ha privatizado todo a precios de chauchilla, empresas que tenían buena ganancia, lo han dado a sus amigos, y ahora de esas empresas que han comprado, ellos son, antes eran, ocupaban un cargo en ese sector, por ejemplo, eran asesores del Ministerio de Economía, son gerentes de esa empresa que han vendido, ¿no? Entonces, eso es una economía feudal, pues, ¿no es cierto? O sea, no hay competencia, ahí no hay mercado, ahí no hay un Estado que regule, la Indecopi está por las puras, las superintendencias de medicamentos no dicen nada, porque un solo propietario tiene el poder de todo. A ver, en Estados Unidos, vean esa película linda que se llama ¿Quién es Joe Black?, ¿no? Y cómo lo hacen asustar al mafioso que quería fusionar empresas. Cuando fusionan las empresas, concertación de precios, por ejemplo, dumping, ¿no? Todas esas argollas, maniobras que hacen los monopolistas son propios del feudalismo. El feudalismo hacía esto. Entonces acá yo estoy demostrando, comienzo a demostrar, ¿no es cierto?, en el presente, en esta parte es el presente. En el presente, entonces, comienzo a demostrar que aquí hay una economía feudal, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte. Claro que está chiquitito. Yo, por ejemplo, acá yo debo desarrollar cómo es el comercio, acá debo desarrollar cómo es la producción, y en cada uno debo yo interpretar qué es el feudalismo, qué es el monopolio, todo, ¿no? Pero acá lo hago chiquitito como ejemplo, ¿no?, para que no se pierdan y no nos perdamos, ¿no? Ahora, el siguiente paso es demostrar que esto ocurre en la historia, o sea, que es permanente, por eso se llama permanencia, ¿no es cierto?, permanencia, y tengo que demostrar que esto que estoy diciendo en la historia determina
determina algo importante, o sea que no es nomás cualquier cosa que se reproduce, porque muchas cosas se reproducen, son permanentes, muchas cosas son estructurales, pero no son estratégicas, no son estratégicas. Por ejemplo, a ver, la producción de alimentos, bueno, es permanente, pero digamos, digamos, es estratégico cuando tú produces harto con poco esfuerzo, por ejemplo, ¿ya? O sea, no necesariamente todo lo estructural y todo lo permanente, todos los fenómenos son estratégicos, ¿no? Después tengo que sustentarme en algún autor y tengo que leer. Yo valoro mucho lo que están haciendo, no hay trabajo malo, todos los trabajos que están presentando son buenos, todos, ¿ya? Pero también están cometiendo el error de lugares comunes, de lo que yo sé, ¿no? Entonces tiene que ser respaldado, incluso tiene que haber un cierto tipo de lenguaje. Yo no estoy pidiendo una cosa acabada, un trabajo histórico, un análisis tipo Pablo Macera o Vargas Llosa, que hacen un análisis así sesudo, ¿no? No, sino que ya, entonces, yo voy a demostrar aquí, acasito, mire, con azulito, este azulito quiere decir permanencia, o sea, lo mismo que he dicho, tengo que demostrar en todas las etapas. ¿Quién ha aprendido su micro? Por favor, apáguelo. Me está interfiriendo. Por favor. Ya. Tengo, ya, lo subrayadito me indica que este problema estructural que se presenta en cada etapa determina cambios fundamentales, determina movimientos, crisis, cambios, y toda crisis también trae pues lo bueno, o sea, la crisis tiene dos lados. Por un lado te trae desgracia cuando entra en colapso un orden, una estructura, pero también te abre el camino a otra cosa mejor, como lo que estamos viendo ahora. La pandemia, por ejemplo, una crisis tremenda, ¿no? El turismo ha caído nuestra forma de vivir, todo. Pero después de la pandemia tú dirás, oye, antes me dedicaba a una cosa, ahora me dedicaría a dos, me dedicaría a tres, ¿no? Claro, después del dolor viene el cambio, la mejora, ¿no? Igualito acá tienes que ver, ¿no? Entonces vamos a probar, ¿ya? Entonces yo he dicho que en la actualidad hay una economía feudal, ¿no? De señores que acaparan, no hay mercado, todo te cierran, la SUNAT le da tremendos poderes y ayudas, hasta les regala dinero a las grandes empresas y bancos, el Estado, pero para el que no ha pagado una tiendita chiquitita te cierran todavía con escándalo, ¿no? Te cierran con unos carteles enormes, ¿no? Ignominiosos, ¿no? Entonces, fíjate, yo lo voy a demostrar esto. Entonces, voy a empezar por el prehispánico, pero ustedes pueden empezar por lo más reciente, por la República, por siglo XX, eso no importa, pero la idea es que me demuestres, ¿no? En el prehispánico yo he visto que también unos pocos grupos se apropiaban de todo y eran feudales, ¿no? Ah, sí. Y entonces mira cómo los incas ocuparon todo el poder, toda América del Sur, unos terribles estos incas. Ah, mira cómo es que se han ocupado toda América, ¿no? Se han ocupado toda América, ¿ah? Se han ocupado toda América y mira pues y quitaron tierras así a los pobres a las otras etnias, ¿no? Y bueno, y esa fue la causa para que caigan los incas, porque cuando vinieron los españoles, los demás se juntaron con los españoles y le hicieron apanado a los incas, ¿ya? Qué bueno, entonces ya estás demostrando que hay una economía feudal, monopólica, que cierra todo, y aquí hay una causa que ha cambiado el inca. Ya está. De ahí voy a ver en la colonia, estoy comprobando, ¿no? Mi hipótesis, ¿no? En la colonia, después de 1740, ¿no es cierto?, cuando justo en Europa están habiendo las revoluciones burguesas, la revolución de Cromwell en Inglaterra, donde al rey le dicen, señor, usted solito no puede gobernar, usted me pone un parlamento y yo le controlo. Y hay una guerra, ¿no? Lo decapitan al rey, Oliverio Cromwell es un primer héroe, de ahí viene la revolución
norteamericana, ¿no? Que dice, lo sacan al imperio inglés y entra un Estado democrático con división de poderes, contrapesos de poderes. De ahí la francesa, que es la que estudiamos en cuarto de secundaria con época contemporánea, ¿no? Que termina muy mal con Robespierre, que lo echa todo al tacho. Ahí viene Napoleón y Napoleón lo malogra peor. Entonces, justo cuando eso está ocurriendo en Europa, aquí en el Perú, en vez de que más bien las cosas cambien, mejoren, ¿no es cierto? Pues fíjate que vienen los Borbones, un nuevo orden político, los sacan a patadas a los pobres Austrias, que eran una casta de Habsburgo, que había logrado hacer un pacto con los indígenas. Mira, los Austrias habían logrado un pacto con los indígenas, ¿no? Así los llamaban indígenas, ¿no? Porque como los habían apoyado en la conquista, los Austrias, antes de 1740, desde 1570, habían repartido tierras, les habían dado privilegios, poder. Pero vienen los Borbones en 1740 y lo malogran todo. Aquí Tupac Amaru, en esta etapa Tupac Amaru tenía, pues, los caciques, los curacas tenían bastante poder, participación en la economía, en la política, tenían sus propias panacas incas, en la sociedad eran reputados, tenían sus propios pueblos grandes, se juntaban con los españoles, hacían comercio, ¿no? Pero desde 1740 los botan, los sacan a los curacas, les eliminan del poder, sacan a sus amigos que eran los corregidores, ponen los corregidores más malos, aumentan los impuestos por 10, impuestos por alcabala, impuestos por contazgo, repartos, meten mercadería que no necesitan a alto precio y hay que comprar obligatoriamente. Entonces, miren, economía feudal, ¿no? Volvemos a la economía feudal. Entonces ya yo estoy probando acá, bonito, nomás estoy comprobando de nuevo que sigue la economía feudal, ¿no? Pero, ¿qué determina eso? Mira, de nuevo me pregunto, ¿qué determina la pregunta? Determina que la colonia caiga. La colonia cae y entra una nueva etapa. Entonces, ¿es estructural? ¿Es estratégico? ¿Es permanente? Sí, es estructural, es estratégico, es permanente. Ahí está. Es un fenómeno, es un fenómeno. Luego me voy preguntando con esos términos que estoy poniendo arriba, ¿no? Ya, muy bien, entonces acabas de demostrar que en la colonia se cumplía. Ahora en la República, a ver, de repente ya no en la República. A ver, comprobamos, ya. Lógico que estas partes, este párrafo que estoy poniendo acá, tiene que ser más largo. Estoy acá sintetizando nomás, este es poquitito. Estoy sintetizando la historia acá, por eso es que me ha costado mucho hacer esto, porque más cuesta la síntesis, ¿no? Entonces, acá dicen, mire, también en la República, al inicio, después de que los expulsaron a los españoles, no te olvides que San Martín y Bolívar no han venido solo para sacarlos a los españoles, han venido estos señores también para prevenir una rebelión. Como en el siglo XVIII no habían habido rebeliones por esto, por todas estas causas, hubo rebeliones. No, y acá, ojo, disculpa, me estoy olvidando. Y me respaldo con un libro, con el libro de Scarlett O'Vela. De hecho, he debido leer, y está ya colgado este libro, ¿no? Por lo menos tienen que leer las partes más importantes del libro, ¿no? Entonces, no es que yo esté hablando de esto, no, me está respaldando un científico que tiene, y ustedes son científicos, ustedes tienen título de científico, están sacando, es necesario ser científico. Entonces, ahora yo he visto que esto ocurre en la República, porque los señores San Martín y Bolívar no solo vinieron a sacarlos a los virreyes, sino que como acá había habido rebeliones, fuertes rebeliones, ellos dijeron, estos se van a volver a rebelar, y mejor, antes que se rebelen, yo saco a los dos, al virrey que provoca rebeliones, y a los así llamados indígenas que se van a rebelar. Al virrey yo lo saco del poder, ¿ya? Lo saco con la campaña de Callao, Cartelaje, el virrey La Serna, ¿no? Y luego viene Bolívar, termina de vencerlos a sus ejércitos en Junín y Ayacucho. Pero no, ya está, el primer enemigo ha sido vencido. El segundo enemigo, ¿qué hago? Le quito las tierras, todas las tierras que les han dado los españoles que les han dado estas tierras, a los colaboradores, les quito. Cosa que sin tierras estos no van a hacer una rebelión, no me van a matar a mí. Hoy no digas, sí. Mira, Cecilia Méndez, y acá me estoy respaldando, tiene lindos trabajos sobre cómo
la república reprimía a los indígenas. Carmen Majeboy también, como los criollos reprimían, y se portaban igualito que los feudales. Los criollos eran herederos de los feudales. Ah, ya. Entonces, con Azulito sigo demostrando que los feudales son una continuación, la permanencia. ¿Y qué determina esto? Que caiga todo el régimen de los caudillos y entre una nueva era, ¿no? Lo que se llama la república aristocrática. Ah, mira, entonces es comprobación, es permanente, hay una permanencia, el pensamiento feudal sigue. Es estructural, porque determina cambios profundos de toda la colonia, de todo el siglo XIX inicios. Es un fenómeno y es estructural, ya está. Es estratégico, sí es estratégico, porque determina, que está, le pongo ahí en una viñetita, ¿no es cierto? Todo eso. Me respalda Carmen Majeboy Méndez, así nomás ponga, no quiero, pues no le estoy pidiendo que pongan un tratado de, a ver qué dice Méndez, qué dice tal, no, o sea, la idea es que ustedes me lo pongan y lo lean, ¿no? Y tienen que leer, o sea, no hay otra cosa, ¿no? O sea, no entiendo, a ver, alguien me dice, profesor, ¿no tiene un resumen? Será pues mi resumen. Yo leo un libro y yo resumo para mí el libro. ¿Qué tal si no es resumen para ti? Por eso es que tú tienes que leer el libro, ¿no? Si yo te doy el resumen, es mi lectura. Yo he sacado las partes que a mí me gusta. Pero tú no. ¿Quién está abierto? ¿Está abierto? ¿Quién está? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Catherine? Está abierto tu micro. ¿Me quieres decir algo? Ya. Está ¿Alguien más apagado, abierto su profe. micro? Ah, perdón. Estaba apagado. No sé, pero ¿quién está? De alguien se está filtrando. ¿Pueden apagar sus micros? ¿Se me entiende hasta acá? Los que quieren hablar, abran su micro, por supuesto. ¿Se está entendiendo? ¿Continúo? ¿Continúo, Kiara? Sí, profesor, continúa. Ya, continúo. Entonces, aquí ya he descubierto que esta permanencia se cumple en la República, ¿ya? O sea, lo que estoy viendo es que este es un problema realmente estructural, pues. O sea, es un problema permanente, es un problema parte de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, eso es un problema estructural y un problema estratégico, que está inserto en nuestro ADN, y el ADN viene desde atrás, los ADNs, ¿no? Por eso es que los virus nos ganan, porque los virus tienen un ADN 3.000 millones de años más anterior que los mamíferos, ¿no? Cuando la Tierra tiene 4.000 millones de años y los virus 5.000 la Tierra y los virus 4.000. Ya está. Entonces, ahora voy a ver si esto se cumple. Ahí está el libro, en la República Aristocrática. En la República Aristocrática, y lo que yo he visto, profesor, es que hay el modelo inglés de los enclaves. ¿Y cuál es el modelo inglés, señor alumno? Es que vienen una especie de señores feudales, empresas extranjeras, se asientan en nuestro territorio, no respetan la ley, la soberanía a la nación, sino hacen lo que quieran, explotan y se llevan todo, y acá nos dan una pequeña partecita, ¿no? Y eso viene en la República Aristocrática, ¿no? Con la agroexportación, con la minería, con todo este boom del guano que después de la guerra, ¿no? ¿Y qué ocasiona eso? Y aquí ya estamos en una etapa globalizada, ¿no? Inicios del 20 ya empieza la globalización, porque las crisis del mundo nos afectan directamente, ¿no? Ya se globaliza la economía fuertemente en el siglo XX, ¿no? O sea, no es que la globalización recién viene después de la caída del muro de Berlín, nada, solo que se agiganta, ¿no? Entonces, profesor, esto ocasiona que el año 29 haya una crisis, y esa crisis cambia todas las estructuras del mundo. No me digas, sí, profesor, esas estructuras cambian todo, y ya pues cambia todo eso, profesor, cambia toda esa estructura, ¿no? Cambia todo eso.
Ah, no me digas, sí, eso ocurre. Entonces, de nuevo yo compruebo de que aquí se está produciendo un modelo feudal, porque es un modelo de enclave, un modelo que resucita el enganche, resucita algunos... Kiara, estaba abierto tu micro. Gracias. Entonces, bueno, entonces sigue habiendo permanencia. A ver, avancemos en el siglo XX, ¿ya? Avancemos, ya. De repente en el siglo XX no, es difícil que en el siglo XX haya permanencias. ¿No ves que el siglo XX cambia, es un siglo moderno? No, profesor. Yo le demuestro que en el siglo XX sigue habiendo un pensamiento feudal. A ver, cuando entró el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no es cierto? El gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no es cierto? Bustamante y Rivero, y, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue el primer gobierno del Fredemo, Frente Democrático, ¿no es cierto? Se quiso imponer un impuesto a la ganancia personal. O sea, a la ganancia personal de los propietarios, ¿no? ¿Qué ocurría? Los propietarios no declaraban sus rentas, ¿no? No declaraban sus beneficios, no declaraban sus grandes ganancias, ¿no? No declaraban, ¿ya? Y lo ponían como renta personal. Entonces, como no declaraban, el Estado no podía cobrarles impuestos y todo se lo llevaban ellos. Así que alguien dijo, bueno, ¿saben qué? Hay que crear una ley de impuesto personal, o sea, ya que no hay que cobrarles sobre lo que ganan o no ganan, sino sobre la ganancia personal, porque ahí está todo lo que se llevan los recursos de la nación. Y ellos oponen, dicen, ¿por qué yo? Entonces, incluso hay una anécdota de un debate parlamentario donde dicen, nosotros somos los herederos del Perú, somos los Garland, somos los Meyer, tenemos una ascendencia social privilegiada, ¿no? Y entonces comenzaron a invocar derechos feudales, ¿no? Entonces, entonces en los 50 también existe el feudalismo. ¿Y qué ocasiona eso? La crisis de los 60, ¿no? Eso ocasiona que la oligarquía vieja caiga en los 60, 70, ¿no? Con la reforma agraria y todo ello. ¿Y quién respalda esto? Los estudios del historiador sociólogo Gonzalo Portocarrero, ¿no? Que han hecho un estudio sobre eso y sustenta él, ¿no? Entonces así lo mismo puedo seguir para los 70, para los 80, en lo social, ¿no es cierto?, las brechas sociales que siguen habiendo en el Perú, y sustento con que eso había en el prehispánico, en la colonia, en el siglo XX, ¿no? En lo político, las oligarquías políticas que ahora hacen una argolla, y demuestro cómo siempre han habido grupos de argollas políticos, ¿no? Y entonces así va a ser el trabajo, ¿no? Más o menos ese es el talante en el cual vamos a demostrar en estos aspectos económico, social, político, histórico, como he puesto en el trabajo, cómo desarrollar el trabajo. ¿Qué les parece